Estuvimos hablando la vez anterior sobre la fe. ¿Se acuerdan? Hablamos sobre la certeza y sobre la convicción, porque la definición de fe así nos dice, que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Escuché un comentario que me gustó mucho a este respecto y se los quiero transmitir a manera de añadidura con lo que comentamos la semana anterior. Y es que en nuestra definición, la que dice Dios en su palabra sobre la fe, dice es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Entonces, oí un estudio que nos abre la oportunidad de que en donde dice fe, nosotros podemos poner la palabra, el nombre de Jesucristo. Es pues Jesucristo la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y en el capítulo 11 de Hebreos, en el verso 6, ahí mismo donde está esta definición, dice, la escritura que tenemos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y entonces esta propuesta que escuché, este estudio, dice, pero sin Cristo es imposible agradar a Dios. Y corresponde perfectamente a lo que el resto de la Biblia nos enseña. Jesucristo es el único a través de quien podemos nosotros llegar a establecer una relación viva con Dios. Porque nosotros podemos pensar que conocemos a Dios. Y lo importante, que según veíamos en nuestra lectura de esta semana, pues lo importante no es pensar que nosotros conocemos a Dios, sino saber que Dios nos conoce a nosotros. Y eso es un punto bastante distinto, bastante diferente. Y para que Dios nos conozca a nosotros, ¿qué necesitamos? Necesitamos nuestra tarjeta de presentación y decirle, Señor, yo soy fulanito de tal, estudié ingeniería, estudié arquitectura, trabajé en esto, fui torero, fui boxeador, fui empresario. ¿Qué necesitamos para saber con toda certeza que Dios nos conoce? Eso, si lo traducimos a lo que les acabo de decir, ¿qué necesitamos? Necesitamos a Cristo. De manera que para que Dios nos conozca, necesita ver a Cristo en nosotros. De otra manera, por muy especiales que nos sintamos ser, o muy intrascendentes, Dios no puede tomar en cuenta nuestra existencia siquiera si no ve en nosotros a Cristo. ¿Y cómo es que Dios puede ver en nosotros a Cristo? Bueno, pues simplemente cuando nosotros conocemos su palabra, nos damos cuenta de que lo que Dios quiere en primera instancia es nuestro arrepentimiento. Que reconozcamos que lo que hemos estado viviendo ha sido una ofensa constante para Dios. ¿Y por qué? Pues porque Dios nos pide que seamos santos para que le podamos agradar, pero no hemos sido santos. Hemos vivido cada quien a nuestro modo, unos de una manera, otros de otra manera, unos más violentos que otros, unos más preparados, más sabios o más eruditos que otros, pero finalmente hemos vivido nuestra vida a nuestro modo. Ya se acuerdan, como decía Frank Sinatra, esa hermosa canción de Paul Anka que dice My Way, ¿no? Dice, a mi manera, he vivido a mi manera. Y la gente se siente muy bien y hasta las lágrimas llega cuando canta, y es que yo viví, y es que yo hice, y todo a mi manera, ¿no? Y la gente se conmueve.
Pero ¿sabes una cosa? Esa manera no es la que le agrada a Dios. Mi manera, la manera de cada uno de nosotros no le agrada a Dios. Así de fácil. La única manera en la que nuestra vida le puede agradar a Dios es cuando nosotros permitimos que Jesucristo venga por la fe y habite en nuestro corazón. ¿Y por qué digo por la fe? Pues porque Jesucristo ya no lo vemos. Jesucristo está delante del Padre intercediendo por nosotros, pero aquí en la tierra, en nuestro ambiente, no lo vemos, y por eso necesitamos fe igual a Cristo. Entonces, cuando nosotros recibimos a Jesucristo en nuestro corazón por la fe, entonces Dios nos ve a nosotros, Él ve a Cristo en nosotros. Esa es la única manera en la que podemos nosotros ser conocidos de Dios. Pero bueno, eso es un comentario con respecto de lo que vimos la semana anterior. Convicción y certeza es de lo que estuvimos hablando la semana anterior. Pero bueno, hoy quiero que hablemos de otra cosa. Ustedes vieron que en el curso de esta semana estuvimos azotados aquí en la Ciudad de México, estuvimos azotados por la contingencia, por la contaminación. Ni siquiera hubo escuelas. O sea, el gobierno decidió que las escuelas no podían recibir a los alumnos porque en el ambiente había unas partículas microscópicas que les llaman las de 2.5 micras y que se cuelan, o sea, los tapabocas convencionales no los pueden detener. Entonces, aunque traigamos nuestro tapabocas, en esa etapa de contingencia, no podemos detener que entren a nuestros pulmones esas partículas tan pequeñas y hacen mucho daño. Y entonces lo que no quiere el gobierno, pues es que la población se enferme. Y entonces mejor no salgas de tu casa, estate en paz. Bueno, todo esto sucedió 4 días de esta semana. El porqué de esta contingencia, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llama el porqué de esta contingencia ambiental que vivimos la semana pasada? Se llama contaminación, ¿verdad? O sea, por la contaminación se dio la contingencia. La contingencia es una medida de prevención que pone a los coches de calcomanías 1 y 2 fuera de circulación, a los de los permisos provisionales fuera de circulación, a los niños en su casa, quietecitos, sin que salgan al patio, y a muchas otras actividades se restringen por la contaminación. Esa es la contingencia. Entonces, considerando esto, estaba yo pensando, pues la contaminación no solamente se da a nivel ambiental, la contaminación también se da a nivel espiritual. Y es una contaminación que necesitamos nosotros entender para que no nos haga daño. Y entonces, bueno, para hablar de la contaminación, yo quiero que vayamos al Evangelio de San Mateo, por favor, en el capítulo 15. Antes de ver lo que está en Mateo, les voy a leer un párrafo en el libro del profeta Ezequiel, que dice así. Ezequiel, en el capítulo 44, en el párrafo 6, dice: dirás a los rebeldes, a la casa de Israel. ¿A quién se les va a decir eso? A los rebeldes.
sí, a los rebeldes de la casa de Israel. Dice, así ha dicho el Señor, basta ya de todas sus abominaciones. O sea, Dios dice, basta, ya se acabó, punto, de sus abominaciones. ¿Qué son esas abominaciones a las que se refiere? Dice, de traer extranjeros, por ejemplo, dejar que otras personas de otros pueblos llegaran a vivir a donde estaba el pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios. Dice, incircuncisos de corazón e incircuncisos de la carne. O sea, personas que no tenían nada que ver con el pueblo de Israel. Dios le pidió al pueblo, Dios le pidió a su pueblo que como señal del compromiso que había entre él y su pueblo, todos los varones se debían de circuncidar. Todos los varones recién nacidos tenían que circuncidarse. Pero aquí el profeta Ezequiel está trayendo una palabra de reproche al pueblo de Israel. Y le dice, tú estás haciendo abominaciones, ya basta. Y le explica y le dice, estás aceptando que venga gente de otros pueblos, gentes incircuncisas, o sea, personas que no estaban siguiendo la orden de Dios para su gente. Entonces, yo no sé si podemos comparar aquí este escrito de Ezequiel con la vida de nosotros en Cristo. Nosotros que vivimos buscando a Dios y que estudiamos la Biblia y procuramos vivir en los términos de la Biblia, muchas veces nos mezclamos con otras personas que no tienen el menor temor de Dios. Entonces, bueno, una persona que ya empezó su relación con Dios es una persona que sabe que a Dios no le gusta escuchar peladeces. Por ejemplo, a Dios no le gusta. Pueden sonar muy divertidas a la hora de platicar un chiste, pero a Dios no le gusta escucharlas. Entonces, por ejemplo, una persona que empieza a relacionarse con Dios aprende, entre las primeras cosas, que a Dios no le gustan las peladeces. Y entonces, ¿qué es lo que hace esa persona? Deja de decir peladeces. Y a lo mejor era el que platicaba los cuentos más colorados, pero porque conoció a Dios, porque está buscando a Dios, deja de decir esas cosas. No quiere decir que se le olviden, quiere decir que ya no desea decirlas, porque el amor de Dios en su corazón le está mostrando un mejor camino. En ese ejemplo. Entonces, una persona que conoce a Dios y que empieza a andar en los caminos de Dios, de repente se relaciona con personas que no conocen a Dios ni les importa. No sé si se hayan fijado, yo me he fijado en algunas producciones que hay ahora para la televisión. Hay momentos en los que en los argumentos de las películas y las series, de repente se habla de Dios con tanto desdén, con tanta falta de respeto, como si Dios no existiera. Y para mucha gente, sobre todo en el medio artístico, en determinadas culturas, Dios es una fantasía, tan fantasía como el ratón Mickey Mouse, tan fantasía como cualquier otro personaje de caricatura. Para mucha gente Dios no existe y a veces se expresan de esa manera con un verdadero desprecio a las cosas de Dios. Se refieren de manera muchas veces hasta ofensiva a la obra de la cruz,
Y entonces nosotros, gente de Dios, necesitamos tomar decisiones y decir, esta cultura no es la mía. Mi cultura es de honrar a Dios, mi cultura es de respetar a Dios y de vivir de una manera agradable a Dios. Entonces, esa cultura que me están enseñando en esa película, en esa serie, esa no es mi cultura, porque yo amo a Dios. Pero aquí lo que está reclamando el profeta al pueblo de Israel es que había permitido que se mezclara la gente que no tenía temor de Dios con su pueblo. Y entonces este hombre, de parte de Dios, les está diciendo, han permitido la entrada de todas estas personas para estar en mi santuario y para contaminar mi casa. Entonces, también Dios nos advierte de que podemos nosotros traer contaminación a la casa de Dios. Yo crecí y me decían que las iglesias, los templos católicos, que esas eran la casa de Dios. Hasta me decían que tenía yo que hablar quedito, por respeto, en la casa de Dios. Pero ¿saben qué es lo que enseña Dios en su palabra? Que la casa de Dios somos nosotros. La casa de Dios no es un edificio, aunque esté muy bonito. La casa de Dios somos cada uno de nosotros. Y entonces lo que dice aquí, han traído contaminación a la casa de Dios. Lo podemos entender y aprender de que nuestra propia vida puede estarse contaminando cuando nosotros no sabemos pintar nuestra raya con aquellas cosas o con aquellas personas que no tienen temor de Dios. Tenemos que hacer una separación. Y a lo mejor la gente piensa, ay no, pues esos son repayasos, esos no dicen groserías, esos no toman, esos no se drogan. Pues no. ¿Por qué no lo hacemos? Pues porque Dios es suficiente para nuestra vida, para darnos alegría, para darnos felicidad, para darnos libertad. A veces la gente se droga para tener un ratito de libertad de todas las presiones, de todas las tristezas, de todas las situaciones tan difíciles que vive. Entonces un churrito de marihuana hay para pasármela bien, pero se acaba la marihuana y otra vez peor, y peor, y peor, y peor, porque no hay libertad en un carrujo de marihuana. La libertad está en Cristo. Entonces, aquí está advirtiendo a este pueblo que no debe de traer contaminación a la casa de Dios. Ahora sí, vámonos a San Mateo capítulo 15, en donde dice, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén. ¿Se acuerdan que estos escribas y fariseos de Jerusalén eran las personas que estaban muy educadas en las cuestiones de la ley? ¿Sí? O sea, los maestros de la ley, los que se sabían todas las ordenanzas de Moisés al pie de la letra, los que llevaban la batuta en la cuestión religiosa en el tiempo de Jesús. Entonces dice, se acercaron a él algunos escribas y fariseos de Jerusalén diciéndole, a ver qué más que le dijeron. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Dice, no, porque no se lavan las manos cuando comen pan. O sea, nosotros sabemos por educación
que antes de comer es bueno lavarse las manos, pues porque las manos son nuestras herramientas de mayor uso. Y con las manos puedo tomar esto, puedo apoyarme ahí en la pared, puedo levantar algo del suelo. Entonces, con las manos puedo limpiar con un solvente, puedo limpiar algo que está grasoso o sucio. Entonces, mis manos constantemente se ensucian. Entonces había una ordenanza de que se debía de lavar las manos antes de comer. Y estas personas que se sabían todas las reglas, le dicen a Jesús: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Tus discípulos no se lavan las manos cuando comen pan. Ahora, aquel tiempo no es como ahorita. En aquel tiempo no tenían una llave en la pared que le abrían y salía agua. El agua había que traerla en cántaros, sacarla de un pozo a quién sabe cuántos metros de profundidad, traerla en un cántaro y entonces sí distribuirla para que la gente tuviera agua. No había tuberías municipales, todo tenía que ser a mano. Entonces, a nosotros no es muy fácil. Oye, pues lávate las manos. Abrimos una llave, nos enjuagamos, pues ya nos lavamos las manos. Pero aquellos tenían que hacer todo un circo para conseguir agua. Y entonces les preguntan: ¿por qué quebrantan la ley? Quebrantan el mandamiento. Dice: entonces Jesús les dijo: ¿y por qué también ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por su tradición? Porque el problema que tenía la gente religiosa del tiempo de Jesús es el mismo problema que tiene la gente religiosa de este tiempo. O sea, han creado tantas liturgias, han creado ¿qué podríamos decir? Tantos ordenamientos, tantas ceremonias, tantas restricciones, que finalmente lo que hay que aprender son los rituales. Y la gente vive por los rituales. Yo me acuerdo cuando era yo joven, pusieron una moda de que si ibas a misa el sábado en la tarde, ya te contaba para el domingo. Porque yo tenía aprendido de que si yo no iba a misa el domingo, pues entonces yo cometía un pecado. Pero luego se aligeró la cosa y dice: bueno, si vas el sábado en la tarde, entonces ya te vale, ya te cuenta para el domingo. Ordenanzas de hombres. Entonces, nosotros llegábamos a misa, oíamos la misa, no entendíamos nada y salíamos de la misa igual que entrábamos. Pecadores entrábamos, pecadores salíamos. No había ninguna convicción en nuestro corazón. Entonces a eso se refiere Jesús. Les dice: ¿por qué también ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por su tradición? ¿Qué es más importante? ¿Ir a misa o vivir en el temor de Dios? ¿Qué es más importante? Vivir en el temor de Dios. Ahora, nosotros aquí estamos reunidos en libertad. O sea,